días a todos. Ante todo, gracias. Os conozco casi a todos. Algunos no, pero da igual. Estáis en vuestra casa. En este segundo evento que hacemos después de un tiempo sin tener eventos de este estilo, hoy yo en concreto os voy a torturar poco. Es decir, yo simplemente voy a hacer una presentación rápida de los compañeros que tienen la misión torturadora, ¿eh? No, aparte de bromas, hoy se van a tocar distintos temas o varios temas que son muy importantes. Tengo aquí el orden del día desde los compañeros Miguel Ángel y Antonio Cros, que van a hablar, Miguel Ángel Álvarez, que van a hablar de un tema que nos interesa a todos mucho, como es el convenio de tráfico, que todavía no me han pasado, pero que próximamente lo pasarán a la firma. Como sabéis, nosotros somos los únicos que firmamos dos veces dicho convenio, por ACESIMA y por ANSSI, ¿eh? Después de que hablen los compañeros sobre el nuevo convenio de tráfico, hablará el compañero Felipe Rivero, que nos hablará sobre un tema que también nos interesa enormemente, como es el personal que trabaja en nuestras clínicas, ¿no? Convenios, novedades, cosas donde realmente podamos beneficiarnos de las cosas que nos vaya a contar. Y finalmente, y como cierre, viene un grupo de radiodiagnóstico muy importante aquí en Madrid y en el resto de España, FIDEA, que se dedica fundamentalmente, corrígeme si me equivoco, al tema del radiodiagnóstico y también pues para firmar vamos a hacer un protocolo de funcionamiento entre las clínicas que quieran acogerse a dicho acuerdo con ellos, pues para poner en marcha una serie de pruebas, etcétera, a mejores precios. Obviamente de eso se trata. Yo solo voy a hacer, hecha la presentación de los magníficos ponentes que tenemos hoy aquí y que nos van a exponer los distintos temas, simplemente deciros que voy a hacer solamente una mención. Al momento difícil, no. Lo siguiente, mucho más difícil, que estamos pasando las pymes, los pequeños centros sanitarios, como somos nosotros, que estamos en medio de toda una vorágine, no solo lo que ha pasado en UNESPA para preparar el convenio de tráfico, sino ahora con lo de la nueva gran ministra que nos han puesto, que da para darla de comer aparte, pero bueno, con sus amenazas iniciales de Muface fuera, luego se le han echado encima a los sindicatos, ahora Muface no fuera, Aderlas dice que no firma. Bueno, hay un lío bastante importante con el tema de Muface. Tanto es así que os recomiendo todos, absolutamente todos, a las noticias que oigáis, a no ser que sean superficiales y que salgan en el BOE, no hagáis ni caso. No, Porque si lo miré ayer, cuando me dijiste eso, lo miré y estaba hecho. No sé, si quieres, eso lo vuelvo a hacer y el que está hecho lo he hecho para caer punto. esta no es la ministra. Pero que lo Podría pasar. El tema está complicado, muy variante y hay muchas noticias falsas, ¿eh? Por eso digo, no hagáis mucho caso a lo de Muface, porque hasta que no esté cerrado y que no se haga publicado en el BOE, no hay nada definitivo. Y finalmente, si hay movimiento entre las grandes compañías, hay movimiento pues incluso de intercambio de banderines, como digo yo. Y estoy hablando de Aderlas y Asisa, Asisa y Aderlas. Tampoco os voy a contar nada, me vais a perdonar, porque no hay nada absolutamente cerrado y no estoy autorizado a poder contarlo, aunque seguramente alguno de vosotros ya lo conozca, pero os prometo que en el próximo os doy detalles, ¿eh? Incluso de qué cambios ha habido, qué cambio ha habido, qué personas son, qué implican
incluso para que tengáis acceso a esas personas. Y por mi parte nada más, agradeceros nuevamente el que estéis aquí, a pesar de las condiciones climatológicas, que hace un poco de fresquito hoy, que nos hemos encontrado, y agradecer, que la otra vez creo que me olvidé, la vez anterior, agradecer a Enrique y a Nieves y Enrique, el excelente trabajo que hacen para preparar esto, que no veáis lo que tiene consigo. Y yo estoy empezando a mosquearme, porque ya más que gerente lo que tengo es una persona que aparece, desaparece. No, estoy con el convenio, no, estoy con el acto, estoy preparando el evento. Digo, joder, vale, pues eso es lo que hay. Bueno, gracias a todos y no me entretengo más, dejo paso a los compañeros que van a hablar del convenio. Gracias. Tenemos ya micrófono. Ah, qué modernos. Joder. Oye, era bien que era un chirimbo de esos. Pues muy buenos días. Los que no conozcáis a Miguel Ángel, es Miguel Ángel Álvarez, pertenece a ANSI, a la Junta Directiva. También es el secretario general de ANSI. Y bueno, pues está aquí también para contaros junto a un servidor pues un poco los cambios que ha habido en el convenio que se va a firmar en breve, que ahora hablaremos de plazo, etcétera, etcétera. Pero Miguel Ángel, al igual que Luján, que hoy no está presente, y algún compañero más de ANSI y de ACESIMA, pues hemos participado en un sinfín, en un montón de reuniones de negociación del convenio, ¿vale? Pues no sé, Enrique, si empezamos. Es una presentación que ha preparado Enrique, ¿vale? Que le ha dado el formato, el formato corporativo, que es otra de las funciones, como dice el presidente, que más que gerente acaba haciendo un poco de hombre orquesta, ¿vale? Así que bueno. Bueno, pues si quieres decirlo. Bueno, lo más significativo del inicio es que este convenio se llama Convenio de Asistencia Sanitaria Privada del Sistema de Tráfico 2023-2026 y todavía no está activo, ¿no? O sea, en realidad, pues lo primero que queríamos comentaros es que este convenio, aunque se llame 2023-2026, pues va a entrar en vigor el 1 de marzo, del 2024, ¿vale? Y ahora, bueno, pues comentaros un poco. Esto yo creo, Enrique, no, ahora. Vale. Pues queremos comentaros un poquito cómo ha ido la negociación, ¿vale? Es una negociación cada vez un poquito más compleja, ¿vale? Si bien es cierto que no es tan rupturista como la negociación del convenio anterior, sí que tiene una serie de complejidad esta negociación y por eso nos hemos retrasado un poco en que entre en vigor, ¿vale? Correcto. Si empezamos hace ya en enero del 2022, me parece, y empezó todo muy deprisa. La verdad es que a finales de año ya lo teníamos, cuando en el momento que dijimos tenemos las tarifas, que esas se pasaron ya hace un año, me parece, o sea, ¿no? Pues esto ya va rodado y va a empezar a principios de este año sin problema, pero no fue así. De hecho, por una parte y por otra parte se fue complicando y la verdad es que hubo unas líneas rojas que al principio no estaban, otras sí que estaban, esas se pasaron, otras no se pasaron y ha sido complicado, Sí, la verdad. es un poco complicado realmente porque ¿cómo se hace una negociación de ese tipo? Pues el problema no es sentarnos nosotros delante de las entidades aseguradoras, es que primero hay que ponerse de acuerdo con el resto de patronales a nivel nacional. Y a diferencia del anterior convenio, el anterior convenio que fue más rupturista, sí que hubo un grupo de 5 magníficos, digamos, que negociaron contra o en frente de las otras 5 personas de las entidades aseguradoras, ¿vale? Aquí, bueno, como desde el principio se ha visto que podía ser un convenio más de continuidad y no tan rupturista, no había que cambiar tantos conceptos, Claro. ni por una parte ni por otra, pues se han incorporado muchos más representantes de asociaciones, ¿vale? Porque en principio no iba a ser algo tan crudo, ¿vale? Respecto en esas primeras negociaciones se marcaron un poco las líneas rojas de unos y de otros
Y bueno, pues hay cosas que no hemos, desde nuestro punto de vista, no se ha sobrepasado ninguna de las líneas rojas que nosotros dijimos desde el principio. Las compañías siempre intentan, ya sabéis, enganchar. Y bueno, ha sido algo dinámico. Los objetivos han ido un poco cambiando a lo largo de lo que es la negociación, ¿vale? Sí, correcto. De hecho, las tres primeras líneas rojas era el tema de concurrencias, obviamente, como ya sabéis muchos, que se aplican en muchas zonas de España con bastante frecuencia y no siempre adecuadamente, a veces hay abusos. El tema de las tarifas, obviamente, y también el tema del módulo el módulo de los grupos A y B, que el módulo RAKIS lo querían hacer desaparecer y pasar al módulo C, lo cual conllevó a los representantes de los hospitales a ceder en algunos aspectos de su módulo, que también veremos luego. Pero bueno, luego se complicó. La verdad es que llegamos a este 2023 pensando que se iba a arreglar súper rápido y no fue así. No, siempre, como decimos, siempre hay objetivos que van cambiando y en función de te doy un cromo, me recojo otro, etcétera, etcétera. En el punto en el que estamos actualmente, el texto está cerrado. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las diferencias más significativas y sobre todo lo que nos puede afectar a los centros C en el día a día. Pero ahora tenemos, bueno, pues hay una pequeña dilación, ya un plazo cerrado de entrar en vigor el 1 de marzo, porque sí que, aunque a nosotros no nos afecta, porque somos centros pues, en el que normalmente yo creo que, si no todos, casi todos, funcionamos directamente entrando en Tirea, en lo que es el aplicativo online. Tenemos que tener en cuenta que muchas entidades de seguro y muchos hospitales no trabajan online, ¿vale? Sino que trabajan en sus propios sistemas y esos sistemas vuelcan en el sistema de Tiria. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ya está aprobado definitivamente el texto, sí que hay algunos conceptos que necesitan adaptar en sus sistemas, como por ejemplo son el cambio de tarifas, que bueno, no es el más grande. Sí que hay nuevos conceptos facturables, que hablaremos un poquito más adelante. Sí que hay el tema de las penalizaciones, que ahora hablaremos cómo entran en ese ha sido el aspecto más complicado para Tirea de adaptar a los sistemas de las compañías y de los grupos hospitalarios, que al final lo que se pactó hace 4 años de aquellas penalizaciones de los cuadritos que luego al final solo se aplicaban o 0 o 100, ahora se van a empezar a aplicar automáticamente. Y esa información que Tirea lo puede hacer fácil en el aplicativo Tirea Cash, el adaptarlo a los sistemas propios de compañías y hospitales les cuesta mucho porque tienen que hacer terceros. Esos terceros, muchos trabajan para varias compañías y ya les han dicho que hasta marzo no va a estar preparado para hacerlo. Y es muy importante porque sí que va a ser unas introducciones automáticas, como veremos. Entonces, o está funcionando eso o no entra en vigor el convenio. Claro, hemos hecho bastante fuerza en que algunas cosas se automaticen, ¿vale? Es decir, luego hablaremos más adelante, pero por ejemplo, la aceptación de las facturas. ¿A quién no le ha pasado que emitimos una factura y a los 30 días, que es el plazo máximo, la compañía no ha contestado y se queda ahí bloqueado ese pago, ¿vale? Es decir, ¿cómo es posible? ¿Sabes cómo es posible? Si esto está pactado en el convenio, pues era un problema informático y efectivamente a partir del 1 de marzo, cuando no contesten, quedará aceptado tácitamente y no solamente queda aceptado, sino que además quedará liquidado, ¿vale? Entrará en las remesas de liquidación, ¿vale? A los 30 días de la fecha de emisión pasa a liquidación. Como resumen un poco, lo que queremos comentar es que para nosotros este convenio sigue continuidad, pero lo más importante para nosotros, como comentaba el presidente, era el tema de las tarifas. Estamos en una situación complicada para todos, hemos pasado un COVID. Bien es cierto que conseguimos un parche, lo que era el sobrecoste COVID, que nos ayudó un poquito con esos 35 euros, luego bajó a, no me acuerdo cuánto, 19 o 15, Sí, ya no me acuerdo cuánto era, pero sí que nos ayudó en su momento, pero nos encontramos en el que se elimina el sobrecoste COVID y volvemos a la cruda realidad. Había que negociar unas tarifas en un momento muy inflacionista, un momento en el que lo hemos pasado todos muy mal, y bueno, pues la negociación para nosotros era el caballo de batalla y ha sido pues lo más complicado. Una vez que ya efectivamente, como dice Miguel Ángel, ya se ha cerrado el tema del acuerdo de las tarifas, Sí. pues el resto, pues más o menos se ha ido depurando, ¿vale? Sí, lo vemos ahora en la siguiente, pero bueno, antes de pasar, queríamos también comentar el tema del manual de criterios, que veis que ponéis, incorpora el contenido y el espíritu.
Y no solo eso, sino que se le va a dar más vigencia y se va a incorporar al aplicativo CAS en la parte de documentación la última versión del manual, porque ya sabéis que había uno muy completo en el 16, luego se pusieron parches a través de la Comisión Nacional y se pactó otro en el 21, ¿no? ¿Verdad? Sí, efectivamente. Y realmente eso es como si fuera texto de convenio. No se puede incorporar todo al convenio porque realmente no se puede meter en el BOE, porque sabéis que el convenio se publica en el BOE. Algunos aspectos que dice ahí, no, hay intereses que no son los nuestros, que no quieren que se incorpore, pero bueno, se aplica. Entonces, ese manual de criterios sí que nos da algunos aspectos, como es el tema del rechazo biomecánico, el tema de concurrencias, la libre elección del paciente, que a los centros nos benefician bastante. Es importante que tengáis conocimiento siempre del manual de criterios. El manual de criterios está publicado también, aparte del envío que se hizo en su momento por parte de Nieves o Enrique, está publicado en la página web de Tirea, ¿vale? De UNESPA, perdón, de UNESPA. Bueno, pues lo siguiente es un poco hablar de lo que son las tarifas, que ha sido el caballo de batalla que nosotros más hemos peleado, donde más hemos estudiado, donde más análisis hemos podido hacer y donde realmente ellos tenían el puño cerrado y es donde más yo creo que, bueno, a uno nos parecerá más, a otro nos parecerá menos. Esas son un poco las tarifas que se han conseguido, que era en el año 2023 un 4,5, en el año 2024 3,5, en el 25 un 3 y en el 26 un 2, ¿vale? Sí. Dentro de lo que es la negociación, evidentemente, ¿verdad, Miguel Ángel? Nos pedían al principio no subir nada, ¿sabes? Porque, bueno, al final cada uno tiene sus intereses y las compañías pues comentaban esto, ¿no? Que estaban ellos también en un lugar complicado y que de cara a la negociación pues querían que el incremento inicial fuera menor y luego ceder un poco al final, pero Sí. nosotros evidentemente estamos Al final no solamente es el 13% lo importante. Como veis, lo importante es que suba muy rápido al principio porque luego sobre esa cantidad se aplica el resto de porcentaje. Entonces, sería mejor que subiera un 10 el primer año y un 1 el siguiente y llegara a un 11 o vamos, pero ir subiendo. De esta forma, la verdad es que queremos que está bien. Este año, de hecho, la inflación está en torno al 3, o sea que nos ha salido bastante bien. Tan importante era para nosotros que lo cerramos, aunque el convenio no está cerrado y no está firmado, esto se cerró en diciembre del 22. Sí. Es decir, hemos podido estar disfrutando de este incremento de tarifas desde el momento inicial, desde el 1 de enero. Bueno, creo que se retrasó en febrero, pero evidentemente era muy importante para los centros conseguir esto, ¿sabes? Y era lo que bloqueaba también lo que era el convenio. Sí, de hecho, al principio de la negociación no solamente se habló de congelarlo, sino se inventaron las compañías un módulo express para un lesionado de tráfico muy leve que se pagaba un módulo súper reducido. Vamos, han puesto en la mesa propuestas. Sí, todo tipo de propuestas. Son muy creativos realmente. Sí, sí, pero la verdad es que si tragas, pues al final. Pero bueno, ha sido un sinfín de reuniones, un sinfín de estudios, un sinfín de peleas y discusiones y casi de levantarnos de la mesa alguna vez, ¿verdad? Bueno, pero bueno. Me acuerdo en la reunión en un SPA que salimos varias veces de las tarifas. Correcto, efectivamente. Pues bueno. Al final se queda un acumulado de un 13%, aunque capitalizado sería un 13,6%, ¿vale? Y bueno, pues es cierto que a lo mejor no hemos llegado a lo que es el IPC del primer año, pero bueno, la previsión no ha sido tan fuerte el IPC como habíamos pensado al final del año 2000. En enero del 2023 la subida del IPC creo que se quedó en un 5,9%. No hemos llegado, evidentemente es cierto que no hemos llegado, pero las propuestas también de UNESPA eran, vamos, prácticamente cero, ¿sabes? No, Enrique, por favor. Esto no. Vale. Bueno, pues queríamos entrar un poquito de lleno en lo que es el día a día, ¿vale? Es el día a día de nuestros centros, ¿vale? ¿En qué nos afecta lo que es el módulo ambulatorio, que además solamente está vigente para los grupos C, que son los que estamos aquí asistiendo hoy, y a los compañeros que están también conectados? Pues queremos entrar un poquito en detalle lo que es el día a día, ¿vale? Como hemos dicho, es un convenio de continuidad y lo que hemos hecho, aparte de pelear las tarifas, ha sido depurar un poquito lo que son los textos, ¿vale? Y tanto Miguel Ángel como Luján, como un servidor, vemos estas cosas en el día a día
mensualmente sabéis que tenemos sesiones de subcomisión. Es decir, los que estamos aquí presentes no solamente estamos asistiendo a las reuniones de negociación del convenio, no solamente vamos a las comisiones nacionales, que se hace cada 3 meses por ahí, Enrique, más o menos, cada trimestre, para ver cosas importantes, sino que también estamos en lo que es la subcomisión. Conocéis lo que es la subcomisión, que es que cuando entre un centro y una entidad se produce una diferencia en un expediente, se eleva a otro órgano. Ese órgano es la subcomisión, que a veces tenemos un poco en nebulosa, que es la subcomisión, quién es ahí tal, en la Audiencia Nacional, quiénes son esta gente, ¿no? Pues en realidad somos compañeros vuestros que, bueno, pues de manera altruista estamos allí todos los meses un poco dando el callo y resolviendo expedientes junto, en coordinación, en consenso con las entidades aseguradoras y fijando criterios. Y ahí es donde vemos realmente dónde están las incidencias en el día a día, ¿sabes? Y es por eso que hemos peleado algunas cosas que creemos que nos afectan en los cambios en el quehacer de los centros y que creemos que son buenas. Una de ellas es, por ejemplo, el inicio de tratamiento de los 5 días hábiles de la prescripción. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Sabéis que cuando viene un paciente y iniciamos el expediente, cuando le ve nuestro médico y le fija el tratamiento, lo que marcaba el convenio es que desde que le ve el médico y le fija y le pauta, le prescribe el tratamiento, hasta que, a diferencia con la fecha de inicio de la primera sesión, eran 7 días hábiles. ¿Qué ocurría? Que esta es la norma general, pero nos encontramos, por ejemplo, con el puente de diciembre y a lo mejor los 7 días hábiles no tenemos ni hueco en la agenda, ¿sabes? Esto era un motivo de rechazo del expediente al 100%, ¿vale? Entonces hemos negociado que sean 5 días hábiles, ¿vale? Es decir, tenemos en cuenta pues la Semana Santa, las Navidades, etcétera, etcétera, los puentes, prácticamente, ¿sabes? Y esto yo creo que parece que no, pero nos hemos encontrado unos cuantos expedientes en conflictos allí en las subcomisiones. Correcto. Y también el tema de la penalización de las concurrencias en centros de convenio y no convenio. Como sabéis, esta sí que es una novedad que no estaba tampoco en el convenio anterior. ¿Qué se penaliza? Se penalizan esos abusos que hacen algunos hospitales, yo creo, digo que son hospitales, porque sí, realmente es por donde UNESPA se ha quejado más de sus prácticas, que utilizaban el convenio a su manera para captar el paciente, hacían ellos la traumatología y derivaban a un centro privado la rehabilitación Fuera de convenio. fuera de convenio. Fuera de convenio, ¿vale? Entonces, lo que se penal, como nosotros como convenio, como comisión, como miembros de convenio, no podemos penalizar un centro de fuera del mismo. No podemos decir, oye, ese centro que no cobre o que cobre menos. Pero sí podemos penalizar esas prácticas diciendo que ese centro cobre menos para que no les resulte atractivo. Es decir, si quiere concurrir, que lo haga con nosotros, con los centros de convenio, que realmente, al final, como está en el punto 3 reflejado, la concurrencia entre un grupo A y un grupo C sigue siendo al 100% hasta el límite del módulo de cada uno y no le va a penalizar ese 50% de la penalización. Efectivamente, ¿sabes? Si dentro de la negociación querían tocar las dos partes, es decir, que al final, ¿qué miran las compañías? Pues evidentemente son empresas que tienen su cuenta de resultado. Y cualquier tipo de concurrencia, cuando hablamos de concurrencia, no confundamos con cambios de centro, ¿vale? Que siempre tenemos Cuando hablamos de concurrencia, y disculpa porque a veces hablamos dando por hecho que lo que sabéis, la concurrencia es cuando un paciente hace las consultas y pruebas diagnósticas en un centro, normalmente en un centro hospitalario, y la rehabilitación la hace en otro centro, ¿vale? Generalmente en un centro C, ¿vale? Como dice Miguel Ángel, las compañías vieron que se les disparaba mucho la facturación cuando un grupo hospitalario del sur de España compró una serie de centros tipo C, ambulatorios como los nuestros, y se dedicó a pasarlo, que entren los pacientes por las urgencias y lo derivan luego a sus propios centros fuera de convenio, metiendo unas facturas de 1.400, 1.500, lo que fuera, ¿sabes? Esto, pues bueno, las trampas tienen al final las patas muy cortas y sobre todo a nosotros no nos beneficia. Nosotros queremos, pues eso, defendemos y representamos a los centros que estamos dentro del convenio, con unas normas claras, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, sí que es cierto que las compañías al final han aceptado que las concurrencias dentro de los centros de convenio podemos tener un paciente derivado o tener un acuerdo con un hospital y que el paciente, por cercanía en el domicilio, pueda hacerlo en nuestro centro, ¿vale? Enrique, por favor. No, pero no. Se ha desconectado. Vale. Bueno.
Antes de explicaros la tabla y por qué es la tabla es una conclusión sobre aquello que hemos negociado, ¿vale? Nosotros detectamos, especialmente en Madrid, ¿vale? Aunque estén conectados de toda España, sí que es una cuestión que hemos visto y hemos sufrido, y seguramente alguno asienta la cabeza cuando cuento un poco por qué hemos peleado esto y cuál es la conclusión. La casuística muy habitual es paciente que va a un hospital público, tantos hospitales públicos que tenemos aquí. El hospital público acaba en el centro de salud y el centro de salud le dice, mire, váyase usted, aunque viva en el norte de Madrid, váyase usted al Hospital Sur de Alcorcón, que ahí le van a tratar, ¿vale? Eso es el centro de salud. Centro de salud, ¿qué beneficios tiene? Pues evidentemente se quita la lista de espera y realmente por ley, cuando hay un culpable, un responsable, lo tiene que asumir la entidad aseguradora y no la seguridad social. ¿Qué ocurre? Que el paciente dice, vale, pues bien, pues me voy para allá. Y cuando va al Alcorcón dice, no, tiene que hacer aquí la rehabilitación. Y dice, oye, yo vivo en el norte de Madrid. ¿Qué ocurría? Daba una sesión o daba lo que fuera y luego decía, yo me cambio de centro. Entonces cuando ya nos espabilamos los usuarios y decimos, bueno, pues me voy a ir a un centro que está en convenio, ¿qué tal? No sé qué. ¿Qué ocurría hasta ahora? Que esa práctica nos penalizaba en un 30%, ¿vale? Es decir, podíamos, cuando alguien ya se había dado una sesión en ese primer centro, se consideraba como un cambio de centro al nuestro y solamente podíamos facturar el 70%, ¿vale? Lo que hemos negociado es que realmente si ese cambio es algo lógico, normal y se produce esta casuística que os hemos comentado y se produce el cambio en los primeros 10 días, no va a haber penalización. Vamos a poder facturar el 100%, ¿vale? Creemos que es algo que, al menos en Madrid, nos ha afectado, ¿sabes? Y que realmente sería... Además, había un apartado que también, si había estado haciendo tratamiento en el hospital, nos ponía, reducimos lo facturado en el anterior centro de vuestro módulo. Es decir, si en el otro hospital había facturado una resonancia, una primera asistencia, que son 200 y muchos euros, nos reducían de nuestro módulo todo ese importe facturado en ese hospital, lo cual nos dejaba sin poder tratar a ese paciente porque económicamente nos salía casi a pérdida. Entonces, la importancia más de la tabla, más que subir el porcentaje en sí, es el de su existencia, el que no nos importe ya de dónde venga o qué haya hecho antes, de qué gasto haya hecho ese paciente. Hablamos siempre del módulo, ¿eh? Si es un paciente a detalle, Sí, es el módulo. no se ve afectado, que luego veremos la asistencia compleja. Efectivamente, porque al final, como buenos centros asistenciales que somos, le vamos a dar el tratamiento completo. No vamos a decir, te voy a dar el 70% del tratamiento que te mereces. No, vamos a darle, como somos nosotros, siempre le vamos a dar el 100% del tratamiento. Era por nuestra parte un poco injusto esto, que se nos penalizase en un 30%, ¿vale? Y al contrario, pues bueno, tiene su contraprestación, ¿vale? Si tenemos un paciente que está en nuestro centro y abandona, ¿vale? Se va a otro sitio o simplemente no termina el tratamiento, abandona, lo que se llama un abandono de tratamiento o un cambio de centro, bueno, pues tenemos una nueva tabla que no difiere mucho de la anterior, simplemente se ha incorporado este nuevo tramo, ¿sabes? Para que realmente, bueno, pues a las compañías... al final, cuando se produce esa casuística en los primeros 10 días de cambio de centro, a la compañía que le supone el 100 más 20, el 120. No es tan dañino y en realidad no es tan frecuente de cara a una compañía. Una compañía que pague de algunos módulos un 20% no es tan dañino como que a nuestros centros nos viene un caso de esto y dices, joder, es que me quita un 30% de la compañía. ¿Vale? ¿De qué? Por favor. ¿No has encendido? No, sí que está encendido. Volvemos a encender por si acaso. Ahí está. Vale, gracias. Ahí estamos. El derecho a la libre elección de centro. Bueno, si quieres arranco yo con este. Sí. Pues simplemente lo que ponemos aquí, que se establece un apartado específico para reflejar este derecho, es decir, la libre elección del paciente. En la negociación del manual de criterios, aquí sacamos a colación pues unas instrucciones que también nos dio el Consorcio de Compensación de Seguros, que fue muy crítico con la postura de UNESPA a la hora de restringir esa libre elección, que encorsetaba bastante la libre elección del paciente. Es decir, esa es una de las cláusulas de la ley de responsabilidad de seguro, que sí que se puede trasladar al convenio. Hay otras cláusulas que no hace falta pasarlas, como
Por ejemplo, el tema de la urgencia que no sea cervicalgia no serían 3 días, pero en nuestro convenio son 3 días para ir a urgencias. La ley es más laxa que el convenio, pero bueno, el convenio es un acuerdo de partes que lo que nos hace es tener unas ventajas, normalmente económicas o de aseguramiento del cobro, y unas desventajas que son que o te riges por él o pierdes algunas prestaciones. Pero bueno, Efectivamente, todo esto viene también por el tema de lo que hemos tratado de... Dime, Nieves, perdón. Vale. Evidentemente, esto es un aspecto, un apartado concreto en el que era uno de los puntos a tratar en la negociación del convenio. ¿Por qué? Bueno, pues como hemos visto en el punto anterior, sí que es cierto que las compañías querían eliminar las concurrencias, ¿vale? O al menos limitarlas administrativamente en su coste. Pero por otro lado, nosotros siempre damos la cara por tratar de eliminar lo que son las gestoras que tienen las compañías y que realmente es lo que más daño nos están haciendo. ¿Qué ha hecho las compañías? Las compañías ahora mismo están actuando desde hace unos años de forma más proactiva. Cuando un lesionado tiene un accidente, ya le ofrecen su red de centros sanitarios para adelantarse a nosotros, ¿vale? Entonces, ¿eso qué supone? Pues ya sabéis, como están admitidos los pactos bilaterales entre entidades y centros, pues tienen unos precios totalmente fuera de mercado, fuera de lo que es el coste para dar un buen tratamiento, más o menos al 50%, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Que una de las exigencias que hemos mostrado nosotros es que, oye, evidentemente no nos parece muy coherente que todos esos requisitos que en las acreditaciones y todos esos requisitos que se imponen en el convenio de cara a los centros sanitarios, vosotros luego como compañías tenéis una red de centros sanitarios que ni siquiera están dentro del convenio, ¿vale? Entonces, es algo que, bueno, es algo que vamos a seguir peleando continuamente. No hemos conseguido, por la ley de competencia, según argumentan, que las compañías eliminen esas gestoras, que sería realmente lo que ahora mismo más nos importa. Sí que es el siguiente objetivo, evidentemente, porque de convenios anteriores que hemos ganado, que era muy importante, los rechazos de criterio de intensidad, que antes nos podía suponer entre un 20 y un 20 y tantos %, y los rechazos por estar los pacientes también en la mutua laboral, ¿vale? Con el parche que se puso en el convenio anterior, creo que si la gente que estáis viendo el tráfico en la línea de los últimos años, creo que los rechazos evidentemente se han quedado en algo bastante residual, ¿vale? Entonces, bueno, en lo que se ha quedado más o menos es una especie de recomendación a todas las entidades aseguradoras para que los centros que ofrezcan estén dentro de convenio. Y a su vez, pues nosotros también, como un primer paso, tenemos una obligación de que si un paciente abandona nuestro centro, pues que le digamos que hay más centros dentro del convenio y que le derivemos a que pueda mirar en un SPA otros centros de convenio. Imaginaros que no es porque esté descontento con nuestro servicio, sino porque realmente es un cambio de domicilio, no le pilla cerca de casa, del trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pues asumimos también esa obligación, ¿vale? Vale. Bueno, antes de seguir, quería deciros que la presentación se va a mandar, ¿no, Enrique? Por correo a todos. Sí. Y que se está grabando para luego poderse ver y también se os mandará el enlace. Y bueno, que lo tengáis porque creo que alguien está tomando apuntes y tal, que no se preocupe, que se les pasará. Lo que comenta Antonio del punto 3 del anexo 9, que sustituye al anexo 6, es para eso, para aclarar un poco lo que es esas derivaciones. ¿Qué era el anexo 6? Esa libre Igual del no paciente. saben lo que sea el anexo 6. Igual no saben lo que sea el anexo 6. El anexo 6 era la declaración del paciente de que quería hacer tratamiento en nuestro centro, que en el anterior convenio no era obligatorio enviarlo, salvo que lo solicitara la compañía de seguros. Ahora tampoco es obligatorio realmente, pero a nosotros como que tenemos centros y que sabemos la problemática de los centros con respecto a las compañías, esto nos ayuda a mandarlo siempre a la compañía de seguros para que sepa que el paciente está, bueno, a ver si está, es muy parecido al anterior, simplemente especifica tanto la libre elección de centro como qué va a hacer en nuestro centro. Este documento, desde nuestras asociaciones, recomendamos que lo enviéis siempre para marcar si va a hacer tratamiento integral, si solo va a hacer las consultas o solo la rehabilitación. Con este documento, cuando una compañía te manda un mensaje de ¿pero está haciendo tratamiento en su centro? Oiga, sí, mire, lo está haciendo, lo ha firmado,
el lesionado y desde esta fecha. Entonces, cuando luego ese expediente no nos lo pagaban o lo mandaban a la subcomisión, había que investigar, al final estamos demorando una cosa que podríamos evitar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que yo creo que por Madrid no hemos tenido muchos problemas, por la zona de Castilla tampoco, pero hay zonas que hemos visto expedientes de la zona de Murcia, etcétera, que sí que había problemas de dónde está haciendo el paciente el tratamiento, bueno, incluso los miembros de la subcomisión no sabíamos si lo estaba haciendo. Claro, sirve un poco también para aclarar el tema de las concurrencias, ¿no? Como hemos indicado, quedan aceptadas las concurrencias o quedan sin penalizar las concurrencias entre centros que están en el convenio. Y a veces este documento es importante para aclarar a la compañía y evitar rechazos que luego tengas que levantar. Nosotros recomendamos que de forma proactiva este documento se envíe siempre. Como anécdota diré que porque este documento lo mandé yo, en el segundo apartado ponía consultas médicas o pruebas diagnósticas. Es decir, como dando un poco de manga ancha a que si tú tienes un módulo puedas mandar a ese lesionado a hacerse una prueba diagnóstica a un hospital y que el hospital le cubra la misma. Pero bueno, eso obviamente no se ha conseguido en este convenio y de eso creo que vamos a hablar más tarde, de poder intentar abaratar ese coste, porque realmente nos supone un gasto importante si no tenemos algún tipo de convenio, algún tipo de centro de confianza con el cual poder hacer esas pruebas, porque nos minoran el coste, el beneficio del módulo, ¿vale? ¿De qué? Vale. Bueno, las famosas penalizaciones, ¿vale? Que es algo que existía, que la palabra nos asusta y que realmente vamos a tratar de explicaros un poco porque van a entrar en vigor, ¿vale? La palabra penalización en realidad, o sea, este tipo de penalizaciones las propusimos nosotros, pero no ahora, hace 5 años, ¿vale? ¿Cómo eran las penalizaciones anteriormente? Pues en cuanto había algún plazo recogido en el convenio y te pasabas un día, la penalización en realidad era del 100%. Cobrabas nada. Es decir, había no este último convenio, el de hace 5 años, había muchísimas cláusulas y muchísimas estipulaciones en las que, como dice Luján muchas veces, dice, es una de las que, pues con esto ya no te pago. Es decir, había muchas excusas para no cobrar, ¿vale? ¿Qué propusimos hace 5 años? Pues lo que propusimos era establecer unas penalizaciones graduales, ¿vale? Entonces, se creó esta tabla realmente tiene una antigüedad de casi 5 años, y en los cuales cuando nos pasemos de un plazo tenga una penalización, pero esa penalización que sea coherente, que sea gradual, ¿vale? No puede ser la barbaridad del 100% que ocurría anteriormente, ¿sabes? Hay varios apartados, pero básicamente son el envío de partes de asistencia fuera de plazo, es decir, tenemos un plazo de 15 días naturales para enviar un parte, pero puede ser que nos pille, pues ahora en Navidades, en verano, etcétera, etcétera. Oye, se ha visto de forma asistencial a un paciente, pero no se ha tramitado el parte todavía. Bueno, pues antiguamente, si te pasabas y lo enviabas el día 16, directamente era motivo de rechazo y ya no podías cobrar ese expediente. De ninguna forma no se podía levantar. También ahí hay que comentar que a veces no tienes los datos de ese paciente, Correcto. porque te viene lesionado al centro y no tiene ni la matrícula del vehículo. Entonces tienes que hacer una labor de investigación o no sabes si está asegurado, si lo hay que mandar a una compañía, al consorcio, etcétera. Ahí sí que también, aparte de esos 15 días, se da unas prórrogas para si tú te confundes de compañía, que no deberías, ¿no? Porque sí que hay un apartado que muchos tendréis en vuestro aplicativo, que es la consulta FIVA, y podréis saber el aseguramiento del vehículo, pero bueno, eso ya lo podemos tratar más adelante o en otra sesión. Pero realmente, si tú no tienes los datos, mandas el parte erróneo o incompleto, te dan un plazo de 8 días para volver a mandarlo y así hasta 3 veces se ha regulado en el sistema, porque ahí tenemos reuniones monográficas del tema de las reducciones automáticas con TIREA y con UNESPA. Lo más importante de todo, y yo ya termino de esto, es que lo tengáis al día para el día 1 de marzo. ¿Por qué? Porque no vale que te diga la compañía, quiero que me pases el parte de primera asistencia, bueno, sí lo puedes mandar. Un informe evolutivo. Pero un informe evolutivo. Y tú marcas ahí, petición a la compañía, informe evolutivo. Y tú le mandas un 861 y le mandas un documento con el informe evolutivo. Pues entonces no sirve.
¿Por qué? Y te enteras al final cuando vas a facturar muchas veces, o te vas a enterar cuando ya te dan a pago con las rebajas. Porque lo que Tirea lo que establece es un sistema muy complejo de pestañitas que tú tienes que contestar con el mensaje correcto para que el sistema detecte que has enviado el documento. Luego será fácil cuando lo hayas hecho varias veces, supongo. Sí. Pero al final, si el sistema no detecta automáticamente que has contestado con el mensaje correcto, Sí. pues te van a penalizar. Es importante de verdad que esta tabla, aunque parezca así engorrosa y tal, al fin y al cabo la tengáis. Sí, la tengáis al final y la gente, este- si no lo hacéis vosotros, este la y gente de administración que tramite estas cosas, la persona que tengáis especializada, porque es que este convenio, o sea, todos los convenios, hace falta estar bastante especializado, que esta tabla la tengan en cuenta, porque sirve un poco de guía, no pasarnos los plazos, porque pasarnos los plazos supone un retroceso en nuestros ingresos. De hecho, lo que queríamos comentaros es que cómo se aplican estas penalizaciones, ¿vale? ¿Cómo se aplican? Pues se aplican directamente en tarifa, ¿vale? Es decir, Tirea, una de las cosas por las cuales hay ese retraso es porque tiene que hacer una programación para identificar de forma automática cuándo nos hemos pasado de un plazo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, envío de un parte fuera de plazo. Va a comparar la fecha real de entrada en el sistema Tirea con la fecha de ingreso que hemos puesto, ¿vale? En cuanto supere más de los 15 días, al final, en el momento de la factura, no te va a dejar facturar el 100%, te dejará facturar un 90% si lo has hecho el día 16, 18, 25, ¿vale? Entonces, esa es una de las complejidades que tiene ahora mismo el equipo de Tirea para que en el programa Cash puedan aplicar todo esto y a su vez las compañías 3/4 de lo mismo. Efectivamente. Previsiones de ingresos, de gastos, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto funciona así. Entonces sí que de verdad esta tabla a las personas que lo llevan sí que es muy, muy interesante que lo tengáis al día, ¿vale? Y lo que ha dicho Miguel Ángel, contestad también con el código correcto, ¿vale? Contestad con el código correcto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta mientras estamos hablando, Sí, podéis interrumpir lo que queráis o... mejor ahora que después, que luego igual se nos olvida lo que hemos hablado. Sí, de verdad, lo más importante que os llevéis de la presentación, esta tabla que está reflejada en el convenio, sí que efectivamente luego no nos llevamos sorpresas, ¿vale? Hay incluso, bueno, las penalizaciones más bestias, pues ya es del 100%, ¿vale? Por ejemplo, la presentación de una factura, 6 meses después, pues ya está, pues ya directamente no te va a dejar ni Lo facturar. importante es insistir en nuestros administrativos porque es que estábamos durante estos años acostumbrados a que esto no existía. Es decir, tú podías mandar el parte el día 59 y no te podían penalizar y cobrabas el 100%, pero es que ahora te van a estar penalizando progresivamente. El resumen es que, Pasamos el resumen es de que no tener hace 5 años nos penalizaban con el 100%, hemos pasado un periodo de prácticamente 5 años en el que la penalización era del 0 por incapacidad de las compañías para aplicar estas penalizaciones y ahora vamos a ir a la parte un poco más gradual y más que consideramos coherente respecto al escenario de hace 5 años. Vale, Enrique, por favor. Ya lo tenemos. Vale. Ay, perdón. Vale. El apartado de los rechazos de facturas, ¿vale? Sí. Creo que en esto también hemos avanzado dentro de la negociación y que nos afecta en el día a día administrativo dentro de los centros, ¿vale? Sí, la verdad es que el primer paso fue, digamos, un cromo cambiado por el insistir en que entraran en vigor lo que son las reducciones automáticas. Vale, nos vamos a poner en vigencia lo que pactamos hace 5 años, pero a cambio volvemos a una cosa que teníamos, yo recuerdo, hace 7, 8 años, Sí, mucho. que cuando tú emitías una factura, si la compañía no contestaba, a los 30 días de la fecha de emisión pasaba el centro de servicios a liquidárnosla. Pues esto vamos a volver a tenerlo, lo cual nos va a servir para que compañías, como se puede decir aquí, Allianz o está prohibido. Vale. Sí, como Allianz, que bueno, no con hay mucha nada que ver. frecuencia. Pero sí que que les hay olvidaba dar al compañías que tienen botón. más incidencias, ya lo sabéis. Hemos visto cientos de casos en su comisión de esta compañía que era simplemente que no contestaba, pero la factura tú no la cobrabas. Y entonces, cuando llega la subcomisión, que ahora estamos casi en 5 o 6 meses desde que se sube el expediente, pues estabas ahí sin cobrar esas prestaciones. Es algo que nos parecía absolutamente justo, ¿sabes? Que no lo entendíamos, pero al final, bueno, pues al final, cuando hablas con los informáticos, hablas con las compañías, entiendes, no es que tengas el síndrome de Estocolmo, pero sí que al final todos tenemos nuestros sistemas, todos tenemos nuestros problemas y no lo podían liquidar automáticamente. Y ahora ha sido una exigencia
para que realmente empleen los recursos, dediquen los recursos que tengan que dedicar tanto las entidades como TIREA para que esto se liquide de forma automática, que no tiene ningún sentido, porque el 100% de los casos que llegan a su comisión por una no contestación de una compañía en la liquidación de la factura es que se pague, ¿sabes? Entonces, no hay otra casuística, es que no hay nada, ¿sabes? O sea, con lo cual tenía que ser así, ¿vale? Y luego había, en el convenio anterior, había una dificultad administrativa cuando te rechazaban una factura, ¿vale? Había que hacer 2 pasos. No sé si bueno, iba a decir que si lo recordáis, evidentemente lo recordáis porque sigue en vigor, ¿no? Porque sigue en vigor. Cuando rechazan actualmente una factura, tienes un plazo muy cortito de 15 días para contestar, no estoy de acuerdo con el rechazo de esa factura, y luego para llevarlo a su comisión tienes un plazo más amplio, ¿vale? Pero teníamos ese primer plazo que no encontramos sentido, probablemente en el convenio anterior pues tenía algún sentido y actualmente no, ya ni me acuerdo de lo que negociamos en ese momento. Que sepas, pero es que nosotros tenemos que manifestar que no estábamos de acuerdo en 15 días y luego ya argumentar ese desacuerdo pues de una forma ya con documentación, etcétera. Pero esto se nos fue de las manos, TIREA lo puso ahí en una pestaña que si no marcabas tú con el código correcto de no estoy de acuerdo con el rechazo de la factura, te dejaba indefenso de poder mandar a su comisión. Que luego en la subcomisión, pues siempre que podemos, las parejas que resolvemos, pues el truco del centro es anulas la factura, emites otra nueva y bueno, si lo haces rápido, pues no hay problema. Pero bueno, que ha sido complicado. Ese paso primero lo hemos simplificado, hemos eliminado ese primer paso y directamente se queda en un plazo de 120 días para enviar porque lo sabemos, los centros pequeños como nosotros, hay veces que es que te rechazan una factura, estás de vacaciones y cuando vuelves dices, ostras, todo lo que había trabajado, las sesiones que habíamos dado, el médico que le he pagado, tal, no sé qué, ¿qué cobro? 0. O que es como el mercadillo, que oye, que esta sesión no está acreditada, bueno, pues te emito otras, tienes ahí margen para negociar, digamos, el cobro del satisfactorio de la factura. Hemos tratado, como veis, depurar al máximo todo lo que son los textos del convenio y aquellos detalles que en el día a día de las subcomisiones estamos viendo que podían dar problemas y problemas gordos, porque perder un expediente a una compañía le da igual, vamos, uno entre 1 millón da igual, pero a nosotros un expediente nos hace polvo, son 600 y pico euros, ¿vale? Que además lo has hecho. Ya no es que pierdas la oportunidad de negocio de, oye, te rechazan un parte, no lo tratas, bueno, bien, pero es que encima lo has trabajado, lo has hecho y la facturación se queda en el limbo, ¿vale? Bueno, ya son las 11, ¿eh? Enrique. Vale. Y bien, otro de los caballos de batalla fue el tema de incorporar a lo que es fuera de módulo, lo que es la facturación a detalle, alguna patología adicional. Bien, para esto se creó una comisión específica de médicos, ¿vale? Para que negociasen un poco entre los médicos, ¿vale? Y bueno, estuvimos haciendo balance de cómo han ido los últimos 4 años sobre qué expediente nos han hecho pupa administrativamente, es decir, qué expediente de larga duración estuviera en el convenio reflejado como módulo que te pagan 640 euros y sin embargo se nos fuera más plazo, ¿vale? Entonces, los más reseñables son, desde mi punto de vista, sobre todo son las fracturas que no tienen una intervención quirúrgica pero que tienen una afectación articular, ¿vale? No es lo mismo que se te rompa el radio a nivel medial que a nivel de la muñeca, ¿vale? Claro. Porque la recuperación, eso era un poco los que desde nuestro punto de vista propusimos también en sacarlos fuera de módulo, ¿vale? Sí, pero hay más, ¿no? El edema óseo, que en principio querían que solo fuera el grave, pero bueno, al final se consiguió. Y en resumen, realmente adaptar las patologías de duración de más de 90 días, todas las que se nos puedan dar a lo que es el módulo de asistencia compleja. Y las que no sean de duración esperada de más de 90 días, pues dejarlas en el módulo. Que realmente tenemos módulos o cervicales que están en nuestro centro más de esos 90 días, pero bueno, ya es más gestión de paciente que otra cosa. Pero bueno, al final yo creo que en eso sí que hemos avanzado y seguiremos en ello. Bueno, de todas formas, esto es de las cosas más complejas que tiene el convenio, ¿vale? Es decir,
por mucha literatura más didáctica que podemos hacer, ha sido complicado. O sea, cuando tenemos un paciente grave, digamos, un paciente de larga duración, hay que irse al apartado específico y de verdad hacer un ejercicio de análisis sintáctico incluso de lo que es el párrafo y tener un poco claro qué es lo que está dentro del módulo y qué es lo que se puede quedar fuera, ¿no? Aquí también hay que matizar que, vale, estamos discriminados conforme al grupo A que tiene el módulo de raquis, pero los que vemos las comisiones el día a día, al final las lesiones de raquis que no son raquis son las que el diagnóstico principal no es el raquis. Entonces estamos acostumbrados a todas las veces que resolvemos de decirle al grupo hospitalario, esto es un raquis, porque aunque tenga una lesión en el hombro, tenga una afectación en la rodilla, el tratamiento principal ha sido en la zona del raquis y se le está tirando esa facturación porque antes sí que cuando digamos en los convenios anteriores estaba menos claro y menos delimitado que podía ser una asistencia fuera de raquis. Ahora mismo los grupos hospitalarios no tienen tantas patologías con cervicalgia que se salgan del raquis. Y nosotros realmente cuando hicimos el estudio hace 5 años, Antonio, teníamos un porcentaje muy pequeño de pacientes fuera de raquis. Sí que es verdad que hay policlínicos grandes que sí que tienen grandes lesionados o lesionados fuera de módulo, pero la mayoría de nosotros tenemos un porcentaje de un 85% más de lesionados con afectación al raquis. Claro. ¿De qué? Otra de las cuestiones que se ha modificado en el convenio, aunque realmente es algo muy residual, es aquello de lo que hablamos de las entidades no adheridas. ¿Cuáles son estos casos? Son los casos en los que, por ejemplo, tenemos un accidentado, vamos a poner ejemplo, moto, en el que está asegurado, por ejemplo, en AMV, que es la compañía Lequite, no está en convenio, ¿vale? No está en convenio. El convenio nos da la posibilidad de darle la oportunidad a la compañía contraria, la que podemos considerar culpable, de emitirle un parte, ¿vale? Y que voluntariamente, no con todas las normas del convenio, lo acepte o, no, o lo rechace. ¿Qué ocurría? Que desde nuestro punto de vista, en el convenio anterior, esto estaba contemplado de una forma en la que nos encorsetaba a nosotros mucho y le daba un plazo amplísimo, creo que eran 60 días o 60 días, a la compañía contraria para poder contestar. A lo mejor a los 60 días el paciente ya no está. Ya está de alta, ya está en su casa. Y cuando la compañía te conteste, ¿qué dices? Ahora voy a cobrar al cliente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro. ¿Vale? Entonces, hemos peleado para cambiar esto, ¿no? Entonces, en esta negociación, ¿vale? Y por eso lo reflejamos, porque aunque sea algo residual, sí que hemos observado lo que decimos en el punto 3, ¿vale? Solamente por haberlo negociado, hemos visto que muchas compañías han empezado a tener en cuenta esto y a aceptar estas partes, ¿vale? Antiguamente directamente decían, no, yo no soy la propia, lo rechazo. Y ya que apenque el departamento de indemnizaciones, no el departamento de gasto médico. Recordar que solamente te van a aceptar la compañía contraria si es responsable civil, obviamente. Si no hay una responsabilidad de contrario, pues obviamente no lo mandes porque es perder el tiempo. Tu compañía puede ser, lo que dices tú, de una compañía de moto MV o sobre todo en la zona de Levante, pues vehículos extranjeros, ¿vale? Sí, que no están en convenio. Sí que es cierto lo que comentamos, que el plazo anterior era de 60 días, lo hemos rebajado a 30 días, ¿vale? Para que sean más proactivas las compañías que quieran buscar si son responsables o no son responsables. Daros cuenta que gana la compañía contraria. La compañía contraria, si ve que es culpable, al final, si cobramos al cliente, no por convenio, sino a nivel particular, el cliente se lo va a repercutir. Entonces ya lo vamos a poner a precio de privado, evidentemente, ¿sabes? Con lo cual le va a incrementar el coste. Al rebajar el plazo de contestación a 30 días, pues evidentemente todo se nos puede agilizar bastante. Y sí que es cierto que a aquella compañía que sea proactiva se le da la oportunidad de prorrogar de forma activa por parte de ellos otros 30 días porque está esperando un atestado, etcétera, etcétera. Pero por lo menos ya sabemos que cuando mandamos un parte de asistencia de una entidad no adherida, sí que sabemos que ya no queda en un cajón desastre, o al menos en 30 días sabemos si vamos a cobrar al cliente, si vamos a cancelar, que ya la decisión que tenga el centro sabiendo si vas a cobrar o no a través del convenio, ¿no? Dos únicos matices. Creo que seguimos sin tener obligación de mandarlo a la otra compañía, a la compañía del otro vehículo, y
que la compañía no tiene ninguna obligación, aunque sea responsable, no tiene obligación de aceptárnoslo. Es una decisión de ellos que no tienen obligación por convenio de aceptarnos el pago. Y luego, Si pasa el sí que es plazo, cierto que en las subcomisiones se nos rechaza. encontramos con casos que llevan incluso las compañías. O sea, y vienen muchas veces por este tipo de casos, ¿vale? Las compañías a veces reclaman diciendo, oye, lo que se pagó por el convenio, que devuelvan, etcétera, etcétera. Bien, pues por eso hemos puesto el último punto, que se reconoce que, oye, si no me aceptas, yo puedo ir por la parte privada, a través de responsabilidad civil, como corresponda, ¿vale? Porque hay entidades o hay personas de entidades que consideran que si estás en convenio solo puedes cobrar por convenio. Bueno, pues hemos ido metiendo no solamente en este punto, sino lo que se consiguió meter en el manual de criterios que sigue en vigor, que evidentemente cuando las cosas no se aceptan por convenio, puedas ir expresamente y se que reconozca expresamente que, oye, hay otras vías de cobrar al paciente, Claro. responsabilidad civil, etcétera, etcétera. ¿Vale? Enrique, por favor. Vale. Bueno, pues esto simplemente afecta a algún grupo reducido de nuestros centros, pero bueno, como se pactó también para los grupos hospitalarios y los policlínicos más grandes, pues les puede interesar el tema de que se van a cobrar las infiltraciones articulares, las ondas de choque y las focales. Lo que son las facetarias, esas solamente se podrán hacer en un grupo A, bueno, sí que requieren de quirófano, etcétera, pero lo que son las ondas de choque sí que las vamos a poder facturar y si a los 10 días de nosotros mandar la petición de hacerlas no nos contestan, están automáticamente actualizadas. Simplemente comentar que para los conceptos nuevos facturables que nos afectan son estos tres. Luego sí que es verdad que en los hospitales, y eso fue lo que también paralizó bastante la negociación, cuando ya lo teníamos bastante encauzado, fue el tema de las operaciones quirúrgicas, que querían hacer 2 módulos, que querían el material de osteosíntesis, etcétera, y los kits, los famosos kits. ¿Te acuerdas de Antonio de la problemática con los kits de intervención, etcétera? Eso paralizó bastante la negociación hace unos cuantos meses. Pero bueno, al final son pequeños avances que nos pueden facilitar el hacer más tratamiento a los lesionados de tráfico. Enrique. Y bueno, un poco ya por finalizar, algo que evidentemente pues nos crea cierta incertidumbre, sobre el tema de las acreditaciones. ¿Quién entra y quién se queda en el nuevo convenio? ¿Vale? Adelantaros primero que va a haber algo específico que ya se desarrollará dentro de lo que es la asociación, de cómo entrar o cómo permanecer en el convenio, ¿vale? Todo muchísimo más simplificado que en el convenio anterior, ¿vale? Mucho más simplificado, ¿vale? Ya se os dará detalle de cómo hacerlo, pero básicamente hay un año desde la firma del convenio, no desde lo que llamamos el convenio 2023. Prácticamente desde el 1 de marzo, hasta que termine. Hasta que termine. Es que al final, como dice Miguel Ángel, nos reímos porque si tardamos 2 años en negociar un convenio y ya han pasado 2, casi tenemos que empezar a negociar ya el del 2026, ¿no? Para llegar a tiempo. Pero sí que es cierto que vamos a tener un año para acreditarse, que va a ser todo mucho más sencillo, el formulario va a ser mucho más sencillo y que, bueno, simplemente aquel centro que no se acredite, que no haga nada de forma activa, dentro de un año, al no haberse acreditado, pues se dará de baja en el convenio. Pero ya es algo que Enrique Nieves, el presidente, os irán comunicando de cómo vamos a ir dando los pasos para que esto se produzca y tendremos un Hombre, también comentar que la acreditación dentro de una asociación es muchísimo más sencilla que la que tenga que hacer un centro que no tenga una asociación. Porque al final sí que se ha establecido una serie de parámetros para el centro que no esté en una asociación, que necesita una empresa acreditadora externa que les vuelva a hacer todo el proceso y una documentación mucho más exhaustiva. La ventaja de las asociaciones, lo que tenemos es que el UNESPA, para simplificar lo que son los procesos de acreditación, que al final sabéis que son miles de centros en toda España, nos da la potestad de nosotros ponernos en contacto con vosotros nos pasáis la documentación que se estime oportuna, que bueno, al final es tener en vigencia lo que es la documentación de licencia sanitaria, seguros, etcétera. Pero bueno, ya lo diremos tranquilamente en una próxima, ¿no, Enrique? Vamos a tener una próxima reunión en la cual hablaremos solamente de acreditaciones y de cómo... No, de hecho, todavía no estamos en plazo de las acreditaciones, claro, ¿no? porque hasta el 1 de marzo no se firma el convenio y a partir de ahí es cuando empieza el plazo. Los centros que hayan entrado en 2023 no van a tener que hacerla, eso sí, los nuevos. Y el resto, pues sí, nos tocará pues hacer la reacreditación que se llama.
Vale. A ver, la acreditación, aclarar los que ya estén dentro. Los nuevos Claro, que claro. vengan a partir de ahora sí tienen que hacer la acreditación. Correcto, sí, igual lo he explicado yo mal, sí. Vale. Pues más que- o menos es un poco todo No, lo que os queríamos que contar. Yo- repetimos lo que ha comentado Nieves, que los centros que no están en convenio y se quieran entrar tienen que hacer una acreditación completa. Y los que ya estén en convenio simplemente tienen que hacer una lo que reacreditación. son las- Vale, ahora sí. No pasa nada, es lo del directo, Enrico. Vale, pues perfecto. Pues os vuelvo a contar mientras nos pone Enrique la presentación. El SMI durante los últimos años sabéis que se ha elevado enormemente y esto nos produce una situación no de coste directo, pero sí de coste indirecto. La previsión de 2024 con la subida del SMI que está prevista, que está pendiente de cerrar, quiere decir que un recepcionista nuestro cobraría un 0,2% más que un trabajador que cogemos como un aprendiz, sin experiencia y sin formación. Eso quiere decir que alguien que nos entra en la calle ganaría prácticamente lo mismo. Ahí, ábrele. Pasa a la siguiente. Vale. Vuelvo a dar las gracias a todos, porque como los que estaban en la pantalla no me han oído, pues agradecer a ANSI y a CESIMA que me permita colaborar con vosotros. Mi nombre es Felipe Rivero y soy vocal de formación en la Junta de ACESIMA, además de tener varios centros médicos. Lo primero que os quería contar era un poquito el encarecimiento que se ha producido de personal, ¿vale? En el convenio de 2017, un recepcionista tenía un salario de 13.900 aprox, frente a un SMI de 10.000 euros. Estaba un 38 por encima. Me voy al final, en el 2023 el convenio hablaba de 16.000 euros y el SMI hablaba de 15.000. Quiere decir que ahora contratamos a alguien que viene sin experiencia ni conocimientos y le pagamos prácticamente lo mismo a alguien que lleva en nuestra empresa 5, 6 u 8 años. ¿Eso a qué nos obliga? Nos obliga a subir precios, porque obviamente el que tenemos trabajando nos va a decir que si viene uno que ni sabe, ni conoce, ni tiene conocimiento, que no va a cobrar lo mismo, con lo cual de manera indirecta nos están obligando a subir los salarios. La previsión para 2024 es que la diferencia va a ser de un 0,6%, ¿vale? Y os cuento que este contrato del que os voy a hablar, que es contrato de formación alternancia, prevé el convenio que se puede pagar hasta un 60% menos de la categoría, o sea, está preveyendo ya que a ese trabajador es un trabajador en prácticas, es un aprendiz, ¿vale? Pero sin embargo nos obliga a pagarle el SMI, con lo cual ese 60% de estos 16.000 euros no se va a producir porque tendríamos que pagarle en torno a 10.000, que no nos dejan porque nos van a llevar a 16. ¿Pasa a la siguiente? Quiere decir que todos nuestros trabajadores tendrán una subida para estar en la misma situación del orden del 30 al 38% en los puestos más básicos, ¿vale? Si lo hacemos con los médicos estaban en 2017 sobre salario de convenio con una diferencia muy parecida, un 142%, y los enfermeros un 138%. ¿Me pasas la siguiente? Vale. Además de esos costes, para alegraros un poquito la mañana, se nos han incrementado las obligaciones legales. Tenemos que hacer un registro de jornada, tenemos un registro retributivo con una formación que hay que dar a los trabajadores, que ya no solo es lo que nos cuesta la formación, sino el tiempo que están dedicando a recibirla. Tenemos los planes de acoso, que estamos con la misma situación, y el plan de igualdad, que solo afecta a los mayores de 50 años. ¿Me pasas la siguiente, Enrique? Y ya para cerrar el círculo y alegraros del todo la mañana, tenemos el MEI, que sabéis que en este año es un 0,6, que el año que viene es un 0,7, el que viene un 0,8 y así la previsión que tiene es al menos hasta un 1% de subida. Y luego la nueva ley de familia. No sé si os habéis enterado de esto, que con la ley de familias se amplían los permisos. Hay un permiso parental de 8 semanas, permisos especiales de fuerza mayor, ampliación a 5 días del permiso por enfermedad. Y hay una cosa muy bonita, que es que el permiso es para convivientes. O sea, si tenéis 4 personas que viven en la misma casa porque comparten piso en una empresa y se pone uno de baja y se va al hospital, tienen derecho a pediros los días todos. O sea, esto, como veis, siempre favoreciéndonos un poquito la vida. ¿Os ha gustado, no? Vale. Sí, que son convivientes, que ahora ya no tienes que tener una relación personal. 4 personas que comparten piso son convivientes y te afectan permisos, ¿vale? Pues bueno, puesto esta situación tan bonita, pásame la siguiente. Vamos a ofreceros una solución, no total a lo que os estoy comentando, pero que sí os puede ayudar, ¿vale? Hay un contrato que se llama contrato de alternancia,
que no es una cosa nueva, ya viene de un contrato previo que se llama contrato de aprendizaje y que lleva más de 20 años trabajándose, pero que en la última reforma de 2022 hubo cambios y ahora en 2023 ha vuelto a haber algunos cambios que se produjeron en enero y entraron en vigor en septiembre. ¿Cómo es este contrato? En principio está pensado para gente entre 16 y 30 años, ¿vale? Que trabajan y cobran entre el 50 y el 65% de la jornada. Trabajan y cobran, aunque el contrato es de jornada completa, solo trabajan 26 horas semana o 20 horas semana, solo cobran 26 horas o 20 horas semana. Con un mínimo salario del SMI prorrateado, o sea, esos 15.000 que tenemos ahora se convierten en 9.000 y pico, no estamos pagándole 15.000 euros. El resto del tiempo se dedican a la formación y esta formación está subvencionada al 100% por la Seguridad Social. Coste cero. ¿Qué otras ventajas tiene? Que estos contratos tienen una Seguridad Social tasada de 133 euros, pero hay una bonificación de 91 euros, que es súper fácil tenerla y que es muy difícil que no se contemple. Pues, ¿por qué? Porque tuvo un contrato indefinido en el último mes, porque es un familiar directo nuestro, una serie de circunstancias muy tasaditas, pero que nos puede llevar a que la Seguridad Social sea de 42 euros al mes, que es un coste que está bastante bien. Tiene una ventaja adicional, que es que la cotización de los trabajadores, que también está tasada en 29 euros y poquito, está subvencionada en 28. Subvencionada no, bonificada. Con lo cual el trabajador solo va a tener de esos 30 euros que tendría de retención 1,98. Es un neto que le damos. Si estamos hablando de un salario de 9.000 euros año, que viene a ser unos 819 euros, si en vez de retenerle 30 euros no se los retenemos, su situación está mejorando bastante. En Madrid, y luego os cuento cómo están las otras comunidades autónomas, en Madrid tenemos una subvención para estos contratos de 5.500 euros para chicos y 6.000 euros para chicas, ¿vale? Para un año de contrato. Estos contratos ahora, la ley permite que se hagan entre 3 meses y 12, con una prórroga de un segundo año. Las comunidades autónomas, salvo Canarias, principalmente financian 12 meses. Si tenemos esos 12 meses de contrato, nos estamos ahorrando entre 5.500 y 600. Estamos hablando de 500 euros mes de ahorro sobre un salario que estaríamos hablando de unos 819 euros mes aproximadamente, ¿vale? O sea que el ahorro es importante. Y luego hay una serie de costes que nosotros no tenemos subvencionados, que sería la selección, la gestión de la subvención, expedientes. Pero porque hagáis una idea, una jornada de 26 horas con una subvención os va a salir por en torno a unos 5.500 euros al año. Estamos hablando de un ahorro de 9.000 euros en ese tipo de contrato, ¿vale? ¿Para qué? Para recepciones. Podemos utilizarlo para administraciones también, ¿vale? Cualquier actividad que podamos justificar la formación, podemos utilizar este tipo de contrato. Pásate a la siguiente, porfa. ¿Vale? Porque os hagáis una idea, en un coste de empresa con un contrato de 26 horas, y no os lo comparo con jornada completa porque solo vamos a pagar 26 horas, ¿vale? Tendríamos un salario de 819 euros y unos seguros sociales en torno a 270. Solo con el ahorro de seguridad social ya tenemos un ahorro importante. Pero si a este ahorro le subimos la parte de la subvención, nos está quedando un coste que está en menos de 400 euros mes por trabajador. Luego tiene sus matices que luego os cuento las trampitas y las cosas que puede haber. Y además en el neto de trabajador, en vez de llevarse 766, pues se llevaría unos 800 euros, con lo cual ganamos por la parte de ahorro de empresa y por la parte de satisfacción del trabajador. Dale a la siguiente, Enrique, porfa. Me paráis en cualquier momento, ¿vale? Si hay algo que no me explico bien. Tenemos la posibilidad de hacer un segundo año, ¿vale? Trabajan y cobran el 85%. Y tienen formación el 15%. La seguridad social sigue siendo la misma, por lo tanto el ahorro aquí donde se produce es sobre esa seguridad social, que debería ser mucho mayor y no lo va a ser. No hay subvención y pasan una jornada de 34 horas, que el coste pues debería ser de unos 13.500, que supone un ahorro de 3.300, ese segundo año. ¿Qué sucede? Que tanto el primer año como el segundo año no hay coste de despido. Es el único contrato temporal que no tenemos una sanción adicional por contratar personal, ¿vale? Pásame la siguiente. Bueno, aquí os cuento un poquito cómo son las comunidades autónomas. Como sabéis, tenemos 17 reinos de taifas, entonces cada comunidad hace lo que quiera. Madrid ahora está en 5.500, 6.000. Galicia puede llegar hasta 9.900 euros. Asturias en el 2023 subvencionaba entre 1.250 y 5.000. Castilla y León lleva manteniendo una política de 3.500 durante todo el tiempo.
En Navarra están con 4.000, pero no permiten abrir el plazo durante todo el año. O sea, cada comunidad de Madrid, cada comunidad, perdón, tiene una casuística específica. Entonces, en cada uno de vosotros, en los centros que no estéis en Madrid, tenemos que revisar cuál es la situación de la comunidad y ver cuál es el plazo más adecuado para solicitar los contratos. Si me pasas la siguiente. ¿Vale? Hasta aquí puedo leer. No sé qué os ha parecido. Veo mucha cara de sorpresa. Que te invitaremos a llamadas, Vale. para que nos aclares términos, detalles, etcétera, porque cada uno tenemos nuestra asesoría, pues bueno, pues habrá que decirle si pongan en contacto contigo. Claro, esto es algo que ya habéis utilizado antes. Lo que pasa es que hubo una época que se cayó porque se utilizó con mucha trampa Ya. y entonces hubo mucha sanción detrás. Y ahora, si lo hacemos bien, es bastante fácil. Dígame. ¿Qué implica la parte de formación? ¿Que hay que formar a esta persona? Sí, a ver, ¿Hay que estar incluida? Vale. Digo también para la cámara que quien quiera que esté fuera, que abra el micrófono y pregunte, y vamos a hacer la pregunta de aquí. Sí, que quería saber qué implica la formación, que si tenemos que nosotros que Vale. generar esa formación. No, la hay que- formación es una formación que damos centros acreditados, que es formación reglada, acreditada por la Comunidad de Madrid, no vale cualquier formación. Y nosotros el gran cambio que hemos hecho desde hace 3 años ahora es que hacemos formación online. Al hacer la formación online nos adecuamos no a los tiempos que marca la Administración, que para acreditar un curso presencial tardan 30 días naturales, con lo cual es imposible planificaros, y nosotros con la formación online nos hacemos formación en el momento en el que contratáis, con lo cual yo realmente hago un curso, un alumno. Es mucho más costoso para mí, pero te doy servicio. Si no, era imposible, porque antes tenías que buscar empresas que se agruparan, que entraran todas a la vez y funcionaran. Segunda parte de la formación. ¿La formación es interesante? Sí, si la quieren hacer. ¿Cuánta gente hace la formación? Menos del 5%. ¿La administración lo sabe? Sí. ¿Nos penaliza por ello? No. Mi objetivo cuando yo entré en este sector era dar formación y hacerla de calidad. Mi objetivo ahora es abaratar costes. Puedo ser más franco, pero básicamente esa es la situación. Fijaos que hace 2 años, cuando alguien no aprobaba su primer año, no nos permitían renovarle el segundo año que os he contado. Bueno, pues ahora, cuando no aprueban el primer año, como han estado muy ocupados porque han trabajado 26 horas a la semana o 20, nos permiten volver a repetirle la formación que le habíamos hecho en el primer año. ¿Y qué pasa si no hace la formación? Que nosotros lo utilizamos como un sistema de despido, porque este contrato no tiene periodo de prueba. Entonces nosotros montamos los módulos cortos al inicio para que si alguien no trabaja como corresponde, tiene 2 compromisos. He dicho que es jornada completa, formación y trabajo. Si no trabaja, si no haces tu formación de las primeras 50, del primer módulo 50 a 90 horas, pues se va un despido procedente y aquí paz y después gloria. ¿Se puede hacer la formación en el centro de trabajo? No, porque tú no estás acreditado. Pregunta. No te digo. Sí, pero para Perdón, para las cámaras, Bernard, atiende a las cámaras. Sí, vale. No, que si se podría hacer la formación en el mismo centro. Dices que si el centro imparte la formación o que al trabajador le dejas en el centro. Sí, vamos a ver, hay 26 horas ¿Sí? y después un resto de formación. ¿Esa formación se puede hacer en su centro de trabajo? No, porque la formación tiene que ser reglada. Para hacer formación, para acreditar esa formación, vas a necesitar montar un centro de entre 200 y 300 metros de manera específica y no te merece la pena. ¿Ahí? ¿Más? Vale. Esa es la respuesta. Hay gente que está haciendo trampas con esto. ¿Qué hace? Yo te tengo 26 horas trabajando y las otras 14 horas de formación te tengo en el centro de trabajo haciéndola online. Si sale el teléfono, no sé qué, pues lo atiendes. A mí me parece que con un ahorro de 9.000 euros, querer ahorrarle aún más, me parece intentar abusar del sistema. No era por ahorro, No, era yo para que aprendiese más, sí. que lo que va a aprender tiene que ser su puesto de trabajo. El presupuesto de trabajo lo aprende en la realización del puesto de trabajo. Vale. Pero os cuento lo del abuso porque hay gente que lo ha hecho y luego dices que me sancionan. Joder, ya te estás ahorrando 9.000 euros. Yo creo que ya está bien. Perdona, ¿el coste de la formación lo asume el trabajador, lo asume la El coste de la empresa? formación lo paga la Seguridad Social. Tú se lo pagas a la empresa y la Seguridad Social te lo devuelve en el mes siguiente en los seguros sociales. Y si los seguros sociales
no tienen importe suficiente para devolverte el coste, te lo ingresan en dinero. ¿Más preguntas? Los que estáis allende los mares. ¿Nada? Pues yo por mi parte, perfecto, a vuestra disposición. Felipe, Muchas quería gracias. saber si esta presentación se va a poder enviar a los asociados. ¿Tienes Sí, algún claro, sí, sí, sí. inconveniente? No, por ¿verdad? favor, envíala, envíala. Vale, Sí, sí, fenómeno. sí. Pues Vale, perfecto. vienen los datos de contacto. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. 1, 2, buenos días. Está bien. Una jornada completa, Soy Teo Crapas, soy el gerente director general de Afidea en España. Afidea es la compañía más grande en diagnóstico por la imagen en Europa. Estamos ahora en 15 países y tenemos una historia aquí en España hace 7 años. Hemos entrado al mercado en 2017 con la adquisición de una cadena de diagnóstico por la imagen que se llama en su época Qdiagnóstica, y luego hemos empezado a transformar nuestro negocio para cumplir las expectativas del mercado español, porque el mercado español es muy complejo en comparación de otros países. En nuestros centros tenemos unos números principales, casi 20 millones de pacientes en todos los países. Perdón, pruebas diagnósticas, más de 10 millones de pacientes. Trabajan a nuestra compañía más de 11.000 profesionales, 7.500 médicos y gestionamos casi 320 centros en toda Europa. Tienes que... Ahí, no, ya va. no funciona. Ahí lo tienes. Aquí. Vale. En España estamos en 7 comunidades de momento. Tenemos una combinación de centros de diagnóstico por la imagen, que son centros de la calle o están incorporados dentro de hospitales privados. Y a partir de 2021 hemos empezado a cambiar nuestra estrategia aquí en España para incorporar centros médicos. El primero era con Esteban, aquí de Medicentro, en Leganés y Boadilla, luego con Infanta Mercedes y Colmenar, y Algete. Estos son nuestros centros que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y también hemos desarrollado nuestro proyecto en Comunidad Valenciana, que gestionamos una clínica en Alcira que se llama Clínica Tecma, y a partir de 1 de diciembre tenemos 4 clínicas más alrededor de capital de Valencia, que se llama Clínica Atenea. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es ser el proveedor más grande en el parte de sanitaria primaria. Nos interesa desarrollar todas las líneas de negocio en sanitaria primaria, menos hospitalización. Y también tenemos 4 unidades móviles, perdón. 4 unidades móviles de resonancia y de ataque de mamografía para cubrir algunas necesidades que puede tener un centro hospitalario en un hospital cuando cambian su equipo, o luego si hay una lista de espera bastante grande y necesitan más equipamiento para alimentar esta lista de espera. En nuestros centros tenemos 25 especialidades, cubrimos casi todo como todos los centros médicos grandes, y la razón que estamos en este campo es para ver cómo podemos desarrollar más sinergias, porque todos conocéis mejor de mí que la rentabilidad de un centro médico en el mercado español no es el más potente del mundo, podemos decir eso. Entonces, con nuestro conocimiento de diagnóstico por la imagen, también con el esfuerzo financiero, intentamos hacer inversiones a donde podemos potenciar la rentabilidad de un centro médico. Desarrollamos también unas unidades específicas como es fisioterapia, medicina deportiva, medicina de mujer, urología por los hombres, y en los próximos años intentamos también
empezar a cerrar el círculo de un paciente extrahospitalario para ofrecer el servicio de quirugía ambulatoria mayor y menor. ¿Cómo tiene uno más? ¿Cómo actuamos? Para nosotros es importante porque conocemos que los pacientes y los prescriptores de un centro médico, de un centro diagnóstico, es un negocio muy local. En nuestro sector no es como McDonald's, que preparas la misma hamburguesa en todos los sitios. Entonces hay relaciones. Mantenemos cada vez las relaciones, mantenemos los nombres de los centros para demostrar a los pacientes y a los médicos referidores que hay una trayectoria, una continuidad, y mantenemos también o potenciamos la gente, invertimos. Pero en otro lado tenemos que potenciar nuestra marca, entonces hay un concepto de co-branding, entonces las dos marcas siguen existiendo en el futuro, también para los pacientes entender que es una compañía internacional de un lado, pero es mi centro que toda mi vida estoy visitando como paciente. Aquí en España gestionamos casi 1 millón de pruebas diagnósticas cada año. Gestionamos 205 equipos de diagnóstico por la imagen en 42 centros. Ahora estamos con 1.450 profesionales por la última adquisición en Valencia y más o menos hemos superado el número de 1 millón de pacientes anualmente. Como puedes ver, tenemos casi toda la gama de las modalidades diagnósticas y podemos ofrecer a nuestros pacientes en nuestra red prácticamente todos los servicios para que necesitan en la sanitaria primaria. Puedes, pero es tu parte. Aquí mi compañero Joaquín Corredora, que es el director de desarrollo del negocio, está aquí para presentaros ¿cómo puedo explicar? Un convenio de colaboración. Sí, un convenio de colaboración. Y creo que no funciona, esto tienes que... Esto no funciona. Vale, pues gracias por vuestro tiempo, por la invitación y gracias a la gente que está. Les he visto a José en la clínica Cellosa. Un saludo a él y a todos los que andan desde allá. Tenemos una relación antigua con Accesime y con ANCIS y bueno, de la idea de colaboración y demás, pues ha surgido la idea de ofreceros algo que creo que puede ser útil para vosotros en este específico área de la gestión del convenio de tráfico y algunas cosas más. Una única puntualización a las palabras de Teo. En una de las diapositivas ponía centros diagnósticos de AFIDE en España y en la siguiente ponía centros médicos. Entonces en una estaba el centro médico Somos Aguas y en otra no. Lógicamente el centro Somos Aguas no es nuestro, pero sí tenemos ahí un centro de diagnóstico. Otra de las actividades que hacemos es en aquellos centros donde hay oportunidad y colaboración de decir, oye, podemos colaborar nosotros en el diagnóstico por imagen, pues ahí tiene AFIDE una gran área diagnóstica para dar servicio a ese centro y a otros sitios que vengan para allá. Entonces te voy a hacer varias así, ya sabes, porque tengo todo montado. Así que tú vete dándole. Una pequeña reflexión antes de entrar, localización y diferenciación. La persona que hizo grande a Coca-Cola en los años 50 hablaba de que en el negocio del inmobiliario, pues la clave es localización y localización. Y es la clave importante a la hora de desarrollar negocios. Y claro, si quieres ir a la playa, pues olvídate de ir a la montaña. Si quieres este barrio, olvídate del otro, y es la clave. En el resto de los negocios es diferenciación. Y esto es un poco lo que también quería hablaros. Nosotros tenemos la misma ilusión que vosotros de que el paciente no elija el centro médico que le queda más cerca, sino coja el coche y vaya a ese otro si realmente le está dando un servicio de calidad. Y es por lo que nos esforzamos tanto. Es decir, sabemos perfectamente el peso de la localización y de lo que pesa a la hora de la cercanía, pero obviamente no podemos llegar a todos los sitios y lo que nos esforzamos en que el producto que demos, y sabemos que de las 4 famosas P's de la diferenciación, el precio cada vez pesa más. De algo vamos a hablar, pero no queremos que pivote todo, ni mucho menos solo en función del precio, sino todo lo que realmente aprecia un paciente. Entonces,
En Afidea, como para esa diferenciación, me refiero como todos, pero al menos nosotros lo hacemos con rigor y con cierta sistemática, pues hablamos de la orientación al paciente en base a un estricto cumplimiento del protocolo de seguridad de datos, 20.000 auditorías de que ningún dato de paciente personal que entre tenga todas las salvaguardas de seguridad. Tenemos el programa del Excellent Dose sobre todo para los TAC, donde hay tanta preocupación, donde la dosis y la repetición, etcétera. Esas miles de máquinas de profesionales hacen que los protocolos de resonancia sean cada vez más ajustados, más clínicamente testados, de que esta secuencia está axial, etcétera, en el menor tiempo posible, de la mayor calidad de imagen para el mayor diagnóstico y, evidentemente, muy orientados al paciente a través de la famosa herramienta del Net Promoter Score, es decir, que cada paciente se le pregunte qué tal ha sido el servicio y qué oportunidad nos da con sus comentarios de mejorar. Eso está muy establecido desde que el paciente entra en un centro Afidea hasta que sale. De respecto al cliente, en este caso vosotros, como centros médicos, pues tratar en la medida de lo posible, gestionar vuestra preferencia en citación, en ese persona VIP que por un problema de patología, de relevancia social, etcétera, que te queréis que un cierto tratamiento de más intimidad o más tratamiento especial. Y respecto a la calidad de servicio, pues demostrarlo con certificaciones ISO. Uno puede decir que es muy bueno, muy malo, muy tal, pero que la certificación ISO es la que realmente acredita que en este procedimiento a la que has pedido acreditar la tienes, y Afidea tiene las máximas y mejores acreditaciones en el diagnóstico por imagen de Europa. Imaginad, bueno, pues lo que hacemos todos. Un pequeño ahorro, una mala praxis es perderlo todo. O sea, perder un cliente como un centro médico nos refiere, pues es pasar del todo a cero. O sea, que procuramos en la medida de lo posible cumplir esto con rigor y con vamos, venga, pásame la siguiente. Respecto a lo que os podemos ofrecer a un paciente que venga a un centro Afidea es una capacitación continua de técnicos a través de formación continuada en todas las áreas del diagnóstico y, por supuesto, los médicos especialistas a través de los Medical Council, que hablamos tanto a nivel europeo como a nivel local de cuáles son las mejores prácticas, lo último que se sabe en este protocolo, en cómo informar una resonancia de próstata de acuerdo al último criterio de la SERAM, cómo informar una resonancia de mama unido a la mamografía, cómo hacer fusión de imágenes, en fin, una acreditación continua, una subespecialización del anillo de radiólogos, es decir, entran en un bucle las pruebas generalísticas, sí, pero las pruebas muy especiales van claramente derivadas al subespecialista en este área, tanto en urología, en mamología, en mamografía, en la mamo, en el tratamiento oncológico y demás. Es más, damos el nombre del médico que le va a informar. Algunos centros hospitales de cierto prestigio nos tenían incluso no las pruebas genéricas, sino las pruebas más específicas. Saben qué médico del grupo de Afidea le va a hacer esa prueba específica, si es un músculo esquelético muy definido, no genérico, o de cualquier otra subespecialidad. Luego no tenemos un pool de 100 radiólogos que hacen de todo. Tenemos un pool de 45 o 50 radiólogos que hacen un poco de todo y otros 45 que solo hacen el área de su patología y en función del tipo de prueba se le deriva uno al otro. Y tenemos una revisión de auditoría de un 5% de las pruebas ciega, es decir, nadie sabe quién informa, hay un segundo informador y ese coste lo asumimos nosotros para mantener esa calidad de imagen o esa calidad de servicio que pretendemos daros. Y, por supuesto, la mejor integración que podamos de IT. Cuantas menos manos entren en el proceso, mejor. Cuanto más le llega al médico automatizado, vea el estudio, vea el previo si hace falta, informe y vaya directamente a la historia clínica del paciente en el hospital o en el centro médico, etcétera, pues mejor. Se evitan errores y demás. Y luego tenemos desarrollado el portal del paciente y el portal del prescriptor. El portal del paciente para que el paciente que tiene derecho tenga acceso desde un móvil, una tablet, un ordenador a la prueba y al informe médico de la prueba, y el centro referidor también a través del médico prescriptor o del propio centro, donde puedan tener el histórico, si yo ya no vengo y viene mi compañero, que tenga acceso a la imagen tal, evitando un doble viaje del paciente a recoger el resultados y no se nos oculta para dejar de recibir los discos platinos, porque aquí hay mucha gente que es disco platino, Julio Iglesias o tal grupo, los Beatles, tal. No, aquí los que más CDs venden de España son los centros diagnósticos y queremos dejar de ser los líderes en venta de CDs. Lo que queremos es que, no ya por un tema de costes, sino porque ya el signo de los tiempos no está en que vayas con tu CD al tal, sino que tengas acceso electrónicamente desde cualquier momento a tu prueba, tanto tú como tu médico referido. Entonces, Enrique. Entonces, la oferta que os hacemos en este concreto, referido al módulo del raquis cervical, de la prueba que la clínica tiene que asumir dentro del módulo y nos lo manda,
para todos los que hagamos un convenio de colaboración es de 95 euros y lo único que os queríamos decir, y eso es la siguiente página, es que si nosotros lo formalizamos este acuerdo con vosotros antes de que acabe de febrero, pues ese será una tarifa plana de 85 euros lo que os ofrecemos. O sea que si alguno de vosotros ve interesante y lo hace antes de que acabe el mes de enero, oye, pues sí me interesa que Afidea, a través de su red de centros, pues hagamos un convenio y está dentro del RAKIS, del módulo, que joder, tengo que tener un pequeño colchón por si luego otra parte del tratamiento se me va y tal y cual, al menos que la prueba sea de la máxima calidad y hacemos un pequeño esfuerzo en precio, pues será 95 a partir del 1 de febrero y antes el que lo formalice con nosotros, pues será de 85 en esta prueba. El acuerdo y, por supuesto, la segunda, si hay oportunidad de que el médico prescriptor establezca una segunda de seguimiento, el 50% está para la clínica. Entonces, Perdona que interrumpa. claro. En el caso, por ejemplo, de que... ¿Dónde la hacéis? En varios centros, por ejemplo, ahora lo tenemos en TEC. Y pronto vamos a empezar a tener la ventana y estamos tratando otros centros públicos. En la diapositiva anterior, Enrique, por favor. Mira algo de contratos públicos también. Vamos a ver, ¿Os interesa? Sí. Ese precio para la segunda resonancia de seguimiento sería igual si, por ejemplo, tenemos un paciente que necesita una resonancia cervical y también dorsal, por ejemplo, o lumbar, o estamos hablando de otros. Bueno, esto te lo voy a responder al final de la presentación cuando haga todo. Esto es que si no ponemos una tabla y aquí nos acabamos todos con la tabla y la esta. Entonces, una y el 50%. Luego intentaré responderte a la clínica todos. Enrique. Entonces, el acuerdo formalizado es tan sencillo como un email o un teléfono y que me digáis. Tan sencillo, porque yo no voy a recibir de toda España. Yo, en el momento que vaya alguien que le diga dentro de Afidea, me interesa este centro, pues se lo diré, oye, Esteban, sigue tú, oye, Raquel, sigue tú, oye, Sergio, sigue tú. O sea, no, yo no pretendo hacer gestión y tal, pero con un mail, soy una clínica de tal sitio, que me ofrece y qué tal y cual, automáticamente derivamos a los regional managers que tenemos para que se formalice con la clínica la mejor forma de comunicación y de seguimiento y de oferta. Siguiente. Y a partir de aquí, un poco lo que decías y alguna otra cosa más, pues a mí siempre me gusta también este lema de, bueno, seamos realistas y pidamos lo imposible. ¿Qué es para mí lo imposible? Pues hacer posible, pasa por favor, que si es bueno para pacientes y para centros derivadores, evidentemente para los dos, porque si es solo bueno para uno o tal, pues no funciona el asunto, pues que nos pasa, tengáis en cuenta para la derivación habitual de vuestros pacientes, tanto privados como sociedades, que no os quedéis solo en esa raquis del texto, sino que contéis con nosotros para dar. Y a partir de aquí, el precio será acordado con vosotros. Hay 20.500 modalidades de prueba, y si la una, la doble, y con contraste, y entonces la tercera, y si primero el TAC y luego... No soy capaz de dar el sudoku de tablas y demás. Ahí cada responsable regional dirá qué es lo que hay en el mercado, hasta dónde puedo llegar o no, y donde pueda llegar, la idea es que os demos el mejor precio. Si no, sería las páginas amarillas para tal. Y esto es lo que nos gustaría, negociar con cada uno de vosotros. No es lo mismo una abierta que una cerrada de 3 teblas, que una prueba específica. Hay cardios, hay tal, que os demos el mejor precio, eso sí, con la mejor calidad. Y evidentemente nosotros somos muy conscientes del tiempo empleado y la gestión empleada en derivarnos un centro. No saltar del centro en busca de la vida, sino que tengo este centro, este otro, estas posibilidades, tiene usted estas ventajas, para mí me es cómodo por A y por B, luego elige usted, pero si va para allá, le gestionamos la cita. Nosotros tenemos centros que se meten en nuestras aplicaciones y mandan la cita, otros que nos mandan un WhatsApp y enseguida nos ponemos en contacto con él, otro por teléfono, otro por email. Esto lo dejo a cada regional manager y a cada centro que uno lo quiere. Hay gente que le quiere un sistema informático, me ha hecho yo llamo, tú llamas. O sea, que no voy a poner pegas en uniformar la comunicación, sino que sea un acuerdo común entre todos vosotros. Y esta colaboración, pues la veréis en un memorándum, algunos ya colaboráis con nosotros, de daros una aportación por colaboración, por servicios médicos en esta gestión de pacientes en unas pruebas como en las otras. Pero esto queda un poco pendiente de que me llaméis y os lo explica cada uno en función de una zona y de la otra. Y poco más.
Gracias a todos por vuestra atención y cualquier pregunta a vuestra disposición. Y quería, perdón, un segundo, antes, perdón, ¿qué es? Esto es nuestra diapo de salida, la diapo corporativa, donde os invito mucho a ver, tanto en la fidea.es como el .com, ahí hay muchas tal. Y lo mínimo, y antes de dar paso a don Armando, es la última diapositiva. En los tiempos que corren, pues feliz Navidad. Que no se nos olvide, cada vez se nos olvide. A todos. Pues gracias. A ti, a vosotros.